Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema: ¿aceptas el modo en que Dios hace las cosas? Me atreveré a decir que sí, pero no en todas las ocasiones, ¿no es cierto? Porque eso es humano, es natural. Hay cosas que Dios hace, las hace de una manera que nosotros no quisiéramos, que nosotros incluso no valoramos bien, ni apreciamos tampoco. Y como Dios es Dios, Él hace las cosas como es mejor, y obviamente Dios sabe más que nosotros. Pero lo cierto es que conlleva luchas en nuestra actitud, en nuestro corazón, porque quisiéramos las cosas como las quisiéramos, ¿no es cierto? Pero Dios sale por donde no esperamos, y de ahí pues nuestro tema y sobre todo esta pregunta: ¿aceptas el modo en que Dios hace las cosas? El libro de Eclesiastés en la Biblia, capítulo 7, versículo 13, dice lo siguiente: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Si lo notas, aquí entre líneas lo que te está diciendo es que no tiene sentido luchar contra Dios. No tiene sentido entrar en una gran polémica de que es que yo no estoy de acuerdo, no me gusta lo que Dios está haciendo. ¿Puede alguien enderezar lo que Dios torció? Y cuando Dios hace eso, lo hace con propósitos definidos y propósitos constructivos, amigos, porque Dios no juega con nosotros. Dios no está jugando una especie de juego morboso, enviando situaciones que nos aflijan, que nos angustien, solo por el deseo de jugar con nuestras vidas. No, cuando surge algo a nuestra vista torcido, y evidentemente es Dios que permitió que eso sucediera, no podemos nosotros altercar con Él. De ahí, ¿qué es lo que queda? Lo que la sabiduría de este libro de Eclesiastés nos ofrece: aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Ahora, hagámonos esta pregunta: ¿y qué implica? ¿Qué implica aceptar el modo de Dios de hacer las cosas en nuestras vidas? ¿Qué exactamente significa en términos actitudinales decirle a Dios: sí, pues tú eres Dios, yo acepto tu voluntad, lo que yo puedo mejorar lo mejoro, lo que yo puedo cambiar lo cambio, lo que yo puedo hacer lo hago, pero lo que escapa a mis manos y a mis capacidades, Dios, y entra en el ámbito de tu soberanía, entonces lo acepto. Pero la pregunta es esta: ¿qué implica aceptar eso? ¿Qué implica aceptar el modo en que Dios hace las cosas? Primera respuesta: implica, amigos, darle gracias a Dios aún por lo que no entendemos. Estoy completamente seguro, y por eso me atrevo a afirmarlo, que la vida nos va a poner en esta posición en más de una vez. Cosas que no entendemos. Y ante lo que no entendemos solo caben dos posibilidades en términos de actitudes. Solo cabe revelarnos a Dios o darle gracias. La palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Una actitud agradecida es una actitud de fe, pero una actitud agradecida, es decir, el darle gracias a Dios aún por cosas que no entendemos, amigos, también tiene esa implicación, y es que estamos con eso indicando que confiamos en Dios. Cuando tú amas a una persona,
crees en esa persona, no dudas de esa persona, confías en esa persona, entonces de pronto te dice algo o hace algo que tú no entiendes. Pero ante ¿qué pudiéramos decir? Ante la interrogante de no entender por qué lo dice o por qué lo hace, lo que se sobrepone a eso es la confianza en la persona. Y tú te dices, yo confío tanto en esta persona que aunque no entiendo lo que está haciendo, le doy mi voto de confianza. Bueno, si hacemos eso con personas, ¿por qué no hacerlo con Dios? Así es que adoptar esa actitud de dar gracias aún en lo que no entendemos es una actitud de fe y también denota que estamos confiando en Él y estamos diciendo que Dios no necesita darnos explicaciones. Y esto sí es formidable en términos de vida cristiana. Un cristiano que vive y actúa con esa actitud de fondo, Dios no necesita darme explicaciones, Dios es Dios, Él es soberano y yo le doy gracias aunque no entiendo lo que está pasando en mi vida. Eso es liberador realmente. Segunda respuesta, ¿qué implica aceptar el modo de Dios de hacer las cosas? Implica aceptar que Dios no nos dará todo lo que pedimos, pero sí nos dará lo que necesitamos. Esto básicamente, amigos, es una oración que yo aprendí a hacer años atrás, en medio de situaciones de adversidad. Me dije, y de ahí lo he repetido 1000 veces y lo he enseñado hasta en mi púlpito. Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Y precisamente con esto tiene que ver el aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Estamos diciendo, bueno, estoy entendido, tengo completa claridad en que Dios no está solo para darme gusto, para darme todo lo que quiero. Esto no es un jardín infantil con juegos día y noche, con dulces, con diversión. No, la vida es algo serio, amigos. Y no todo lo que se nos antoja tener, lograr, hacer, que Dios nos dé, no todo lo vamos a conseguir. Y yo creo que es bueno que comencemos a actuar con Dios como se debe. ¿En qué sentido? Que nos demos cuenta con todo respeto y solemnidad que Dios no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Él. Dios no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para servirle a Dios. Entonces, cuando la vida pinta de una manera que no nos agrada, que no queremos, que no nos parece, bueno, entonces nosotros tenemos que adoptar esta actitud. Dios, entiendo, no me vas a dar todo lo que quiero, lo acepto, me rindo, pero mi confianza es que lo que yo realmente necesito, allí estarás a mi lado. Y eso es lo que está indicando el aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Estamos diciendo que aceptamos que Dios no nos dará todo lo que queremos, pero nos dará lo que necesitamos. Sigo sumando respuestas. Número 3, también el aceptar el modo en que Dios hace las cosas implica preferir su voluntad a la nuestra sin ningún argumento, sin ningún conflicto. Aceptar la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Creo que el más grande ejemplo de esto lo tenemos en Jesucristo. Allá en el Getsemaní, Jesucristo comenzó orando desde la perspectiva de lo que era mejor para Él, de lo que era más fácil para Él. Digámoslo así, desde la perspectiva de la conveniencia humana. Y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Noten que comienza orando desde la perspectiva de lo que a él le parece mejor, más fácil. Si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba.
pero continúa orando y algo sucede en su interior, se afirma la soberanía de Dios Padre, el propósito de Dios Padre y ora de esta otra manera. Pero si no es posible, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es un tremendo ejemplo y les diré algo, amigos, la vida nos va a colocar, la vida nos va a poner en una situación semejante. Tener que preferir la voluntad de Dios a la nuestra. Si ustedes me preguntan, yo ya he vivido suficiente como para poder o haber llegado a esta situación. Decir, Dios, no es mi voluntad, no es lo que me gusta, no es lo que quiero, pero a todas luces es tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Y les aseguro, amigos, que Dios lo hace. Porque Dios no solamente está listo y presto para complacer nuestros quereres, nuestros deseos, nuestros anhelos. Dios está para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y su voluntad se va, miren qué vocablo voy a usar, su voluntad se va a imponer sobre la nuestra. Y lo ideal es que cuando eso pase, amigos, no sea en un marco de conflicto, de rebeldía de parte nuestra, de oposición, de empleitarnos con nuestro Hacedor. No tiene sentido. Por eso esta respuesta que implica aceptar el modo de Dios de hacer las cosas, preferir su voluntad a la nuestra sin ningún argumento de conflicto, de resistencia. Y número 4, con lo que voy concluyendo, también implica aceptar el modo en que Dios hace las cosas, confiar en Dios a ojos cerrados, sin necesitar explicación alguna. Creo que nosotros como que interpretamos mal aquello de que somos colaboradores de Dios. Ser colaboradores de Dios de alguna manera, en alguna dimensión, nos hace socios de Él. Pero no nos engañemos. También Dios quiere que aprendamos a confiar en Él a ojos cerrados. ¿Qué quiero decir con eso de a ojos cerrados? Que no necesitemos que Dios nos esté convenciendo. Que no necesitemos que Dios nos esté dando respuestas y argumentos. Confiar en Dios a ojos cerrados. Yo creo que si entramos en ese nivel, es subir de nivel espiritualmente hablando, cuando estamos dispuestos a confiar en Dios a ojos cerrados y tenemos paz, cuando ya no hay conflicto en eso, si tenemos paz en esa situación, en esa actitud, creo que elevamos nuestro nivel espiritual y va a haber más paz en nuestras vidas. Va a haber menos crisis, va a haber menos conflicto, va a haber menos cuestionamiento, va a haber menos conjeturas, menos especulación. En una palabra, habrá más paz. Me parece que debemos de anhelar crecer en nuestra fe cristiana, en nuestra relación con Dios, hasta llegar a ese punto. Dios, a ojos cerrados, yo te seguiré. Decide tú por mí. Sé soberano sobre mi vida. ¿Y quién puede confiar en Dios a ojos cerrados a ese punto? Quien está convencido de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Puede subir ese escalón aquella persona que entiende que su mandamiento no es gravoso para nosotros, no es gravoso. Entonces, si tú de fondo ya estás convencido de que Dios es bueno, de que sus propósitos siempre son buenos, de que no existe la maldad en lo que Dios hace, porque Dios no conoce la maldad, no es su naturaleza, Dios es bueno, Dios es amor. Entonces, cuando tú ya estás convencido de que no importa que la voluntad de Dios pinte de un modo o pinte de otro en tu vida, tú sabes que es buena, agradable y perfecta, y tú sabes que su mandamiento, su voluntad nunca es gravosa para ti, entonces puedes confiar en Dios a ojos cerrados y estás en un nivel superior espiritualmente hablando.
Vuelvo al texto de inicio, Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, dice, acepta, es una propuesta, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? No podemos nosotros hacer un pulso, le llamamos en mi país, se juntan las manos de dos que están en contienda a ver quién vence a quién. Nosotros no podemos hacer eso con Dios. Dios es poderoso. No tiene sentido cuestionar algo que Dios hace. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que Eclesiastés propone, aceptar el modo en que Dios hace las cosas. ¿Qué implicaría aceptar el modo en que Dios hace las cosas? Implica por lo menos 4 actitudes, 4 convencimientos, 4 acciones. 1, darle gracias a Dios aún por lo que no entendemos. 2, aceptar que Dios no nos dará todo lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. 3, preferir su voluntad a la nuestra sin ningún reclamo, sin ningún argumento en contra. Y 4, confiar en Dios a ojos cerrados sin necesitar explicación alguna. Todo esto implica aceptar el modo en que Dios hace todas las cosas. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Aceptas el modo en que Dios hace las cosas? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.